Sé que muchos de nosotros queremos meternos a este mundillo del competitivo en juegos, en concreto el competitivo de Fortnite, y para eso necesitamos monitores con alta tasa de refresco, buenos periféricos, pero sobre todo y una de las cosas más importantes, una buena PC. Y sé que muchos de nosotros queremos una PC para poder jugar Fortnite a más de 240 FPS, así que el día de hoy te mostraré un presupuesto relativamente económico para poder jugar Fortnite a esas increíbles cantidades de FPS. Pero antes de ir con el presupuesto debemos tener en cuenta que si queremos ver esos 240 FPS necesitaremos un monitor con dichas características para que podamos ver esa diferencia, porque si lastimosamente contamos con un monitor normal como 60 Hz, pues solo podremos ver 60 FPS reales en vez de esos jugosos 240. Sin más, comencemos. Pero espera un anuncio rápido, gente. Lo que pasa es que por más de esos 1000 suscriptores ya nos habilitaron la pestaña comunidad. De verdad, muchas gracias. Y la verdad es que me gustaría que estemos atentos allí para que haya una mejor conexión entre creador de contenido y espectadores, ya que ahí haremos encuestas, preguntas, noticias y más. De verdad me ayudarías mucho si estás atento ahí. Ahora sí, vamos con el presupuesto. El procesador que le pondremos a esta PC será un Intel i5 10400. Simplemente este procesador es increíble. El procesador cuenta con 6 núcleos y 8 hilos. El procesador es perfecto tanto para el gaming y para hacer stream. Prácticamente no tendremos ninguna dificultad con este procesador, y además en trabajos monohilos como edición de video, renderizados y así sucesivamente es magnífico. El procesador tiene una frecuencia base de 2,9 GHz con una máxima de 4,3 GHz. Además, algo que es muy bueno es que este procesador iguala y en algunos momentos supera el Ryzen 5 6600 XT y con un precio menor, y el precio de este procesador está alrededor de unos $160. La placa madre que tendrá esta PC será una B460M Pro 4 de la marca de ASRock. Esta placa madre fue la más económica que encontré para este procesador. La placa madre cuenta con el socket 1200, perfecto para procesadores de décima generación como esta. Esta motherboard nos permite añadirle más de 64 GB de memoria RAM, y por supuesto le podremos añadir un SSD M.2, que son uno de los almacenamientos más rápidos del mundo. Además, esta placa madre tiene una buena estética, tiene hasta RGB y su precio es de $95. Como memoria RAM, sí o sí te recomendaría tener 16 GB de RAM para poder jugar juegos pesaditos aparte del Fortnite, y para hacer stream claramente lo más recomendable son 16 GB de RAM para esto, y para trabajos de edición tales como Premiere, Photoshop, Vegas y más estará más que bien. Esos 16 GB de RAM son de la marca de Team Group GeForce Delta. Esta memoria obviamente de DDR4, lo más normal. La frecuencia que tiene son de 3200 MHz, que está bastante bien. Además, la memoria la utilizaremos en dos módulos de 8 GB para activar el Dual Channel y tener un rendimiento mejor, y el precio está clavado en $100. Wow, pero antes de continuar me ayudarías mucho si te suscribes y activas la campanita para cuando suba nuevo video. Muchas gracias. Ahora sí, sigamos. Ahora vamos con un componente muy importante, la tarjeta gráfica. Sabemos que actualmente la situación de las gráficas no está en su mejor momento, porque no hay stock, minería, impuestos y más. Pero aquí, si queremos tener esos 240 FPS, necesitaremos obligados una tarjeta de video, y en este caso te tengo algunas opciones. Una viene siendo una GTX 1650 Super. Esta gráfica la considero como una buena gráfica para empezar en el gaming, y sí lo sé que la gama de esta gráfica no está acorde con la del procesador, pero mira, esta gráfica en el modo rendimiento de Fortnite va a dar más de 240 FPS. La gráfica cuenta con 4 GB de DDR6, que está bien. Por su parte, a la hora de hacer stream se defiende bien, ya que cuenta con el códec de video dedicado a Nvidia, que es el NVENC, que nos permitirá hacer stream a una buena calidad con una pérdida muy mínima de FPS, y el precio de esta está alrededor de unos $280. Pero también podemos optar por una gama un poco más alta, como una 2060 Super. Esta gráfica cuenta con 8 GB en DDR6, perfectas para jugar otros títulos más pesados como Battlefield, Cyberpunk 2077, etc. Y además tiene una característica bastante buena, que es el Ray Tracing. Esta gráfica por su parte nos dejará jugar con esta tecnología con un rendimiento aceptable. Y obviamente, igual que la GTX 1650 Super, podremos hacer stream con buena calidad sin perder tanto rendimiento, gracias a su códec NVENC en OS, y esta está alrededor de unos $420, o sea la gráfica.
Además he visto que en Fortnite con el modo rendimiento en partidas públicas llega a los 350 FPS, increíble, ¿no? Y por última opción será que esperarse un poco a que saliera la RTX 3050 de Nvidia, que me imagino que tendrá un rendimiento espectacular y con un precio un poco más razonable que sus hermanas mayores, y pues no te puedo decir el precio de esta gráfica porque aún no ha salido. La fuente que alimentará esta PC será una 700 watts 80 Plus de la marca Thermaltake con un precio de $63. Esta fuente podrá darle la suficiente energía a nuestros componentes sin complicaciones, y cuando queramos hacer algún tipo de actualización, tranquilo, la podremos hacer, ya que la fuente no nos limitará. Y los últimos componentes que faltan son algo más a nuestros gustos para economizar en cuestión de almacenamiento. Puedes usar el de siempre, una Tera Western Digital Blue con un precio de $50, que ya sabes que aquí podrás meter muchas cosas desde juegos pesados, programas, archivos, etc. Pero ya quieres más velocidad, ya les puedes poner un SSD o un SSD M.2. Y el que hizo el gabinete va más a tu gusto, pero aquí te presento uno. Este es el NZXT modelo H510. A simple vista este gabinete no tiene mucho RGB, pero es muy elegante, tiene la verdad un buen aspecto. El gabinete tiene un tamaño aceptable. Además este gabinete cuenta con varias opciones, desde blanco, negro y rojo, y el precio de este es de $70. Y bueno, el precio total de esta PC, si elegimos la computadora con la GTX 1650 Super, tiene un precio de $818, y si elegimos la PC con la RTX 2060 Super, el costo será de $958. Y sí, gente, tal vez dirán que es algo caro, pero mira, este fue el presupuesto realmente más económico para que pudieras tener más de 240 FPS en Fortnite. Y obvio debes tener en cuenta que los precios varían dependiendo del país, pero si te sirve de algo te dejo los links de compra acá abajo en la descripción. Pero claramente eso ya te lo dejo a decisión tuya. Espero que te haya gustado mucho el video y te haya servido. No olvides dar like y suscribirte, y espero verte pronto en un nuevo video. Adiós.